Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días por medio de las redes, por medio de los medios de comunicación. Estamos reflexionando el capítulo 23 del Éxodo. Estamos del versículo 20 al 33, como va concluyendo toda la parte de las leyes, la parte legislativa, por lo menos esa primera parte, ¿verdad?, que nosotros encontramos. Como si estas leyes y estas normas fueron dadas por Dios a través del pontífice, es decir, a través de Moisés. Pero lo extraño, decíamos, es que aquí, al concluye de una forma diferente de lo que nosotros podríamos estar pensando, ¿verdad? Porque es más bien una homilía donde Dios insiste en dos aspectos. La abundancia de sus dones, porque ustedes ahora van a entrar a la tierra prometida, y también una segunda parte, Dios, que abundantemente ofrece sus dones, pide al pueblo de Israel, pide a cada uno de nosotros que sea fiel a estas leyes, es decir, fidelidad a Dios, fidelidad a Él mismo. Hablábamos también nosotros de la figura del ángel, esta mención de la intervención del ángel del Señor, del ángel de Dios, que de nuevo aparece aquí en este capítulo 23:1. La última vez que apareció fue en el capítulo 14:9, en el momento en que ellos pasaban el Mar Rojo. Aquí el ángel siempre tiene esta figura de estar delante del pueblo, el que conduce al pueblo, el que ayuda al pueblo. Y por otra parte también nosotros entendemos que este ángel es Dios mismo que se manifiesta a través de esta figura. Miremos un poco desde siempre del capítulo 23, del versículo 20 al 23, aparece esta expresión, oyes su voz, oír la voz entonces, o hacer lo que yo te diga, hacer lo que yo te diga. Oye su voz y hacer lo que yo te diga. Pone en relieve la identidad de esta figura y plantea la pregunta por su necesidad. Entonces, ¿quién es este ángel? Porque dice oye su voz. Por otra parte dice lo que yo te diga. Entonces nos llama a hacer pensar. Otra novedad también en este texto es que se hace explícito que la tierra a la que los conduce ya está habitada por otros pueblos, con los cuales no deberás mezclarte, dice. Esta tierra ya está habitada, quiere decir que la tierra prometida no era un lugar desértico, no era un lugar que estaba libre de habitantes, no, ya está habitada por otros pueblos y por otras naciones. Ahora hay una necesidad de destruirlos, es anunciada por primera vez, y a diferencia de la anterior mención, donde se suponía que habrían de coexistir en la misma tierra, ahora se plantea la necesidad de expulsar a los actuales habitantes. Entonces, en la diferencia, esta es la diferencia, ¿verdad?, de la anterior mención. Cuando se menciona en el mismo Éxodo, ¿verdad?, el capítulo 3, nosotros le tenemos mencionado así, que ellos tienen que cohabitar, ¿verdad? El capítulo 3, versículo 8 nos decía esto mismo, que es cuestión. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Entonces le está diciendo que ellos irán, ¿verdad?, a habitar en esa tierra donde están estos pueblos. Al comienzo parece que
no hay necesidad de destruirlos, o por lo menos no dice eso. Dice simplemente que ustedes irán a habitar a esas tierras que fue dada a estas naciones. Pero ahora, el autor sagrado, estamos en el capítulo, ¿verdad?, 23, del 20 al 23, nos habla de la necesidad de destruirlos. Es anunciada aquí por primera vez la destrucción. Antes nunca era anunciada esta destrucción del pueblo o de estos pueblos que habitaban la tierra prometida, sino que era más bien de una coexistencia. Sin embargo, se plantea la necesidad de expulsar a los actuales habitantes. Miremos ahora el capítulo siempre 23, del 24 al 26. Insiste en otro tema importante. No te postrarás delante de sus dioses, ni los servirás. No imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Es decir, aquí se está insistiendo sobre un aspecto muy importante, el no postrarse delante de los dioses de estos otros pueblos. Ustedes servirán al Señor su Dios, y Él bendecirá su pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará, ni será estéril, y colmaré el número de tus días. Aquí hay entonces otras promesas muy interesantes. Por una parte, ahí parece una contradicción aquí, ¿verdad?, en este texto. Si el ángel va a expulsar con tanto vigor a los habitantes de Canaán y la tierra va a quedar limpia de sus dioses, ¿verdad?, va a quedar limpia para el pueblo de Israel, ¿por qué tanta insistencia, verdad? Aquí hay una insistencia en que no se debe adorar a sus dioses. ¿Cómo se va a imaginar? Ya nadie va a estar ahí, ya ningún pueblo va a estar ahí. ¿Pero por qué entonces ellos vuelven a insistir? Atención, atención en no adorar a los dioses de estos pueblos extranjeros. Atención, no se dejen llevar, no se dejen influenciar por estos dioses extranjeros. Es interesante, entonces hay como una contradicción, ¿verdad? Porque le está pidiendo que no se dejen llevar por los otros dioses. ¿Quién mostrará a Israel esos dioses si los pueblos que los adoran han sido ya expulsados? O sea, ¿cómo Israel va a saber que existen otros dioses si ya no existían estos pueblos? Si todos estos pueblos ya fueron expulsados, entonces, ¿cuál sería la relación con estos dioses? Porque cada pueblo tenía su Dios verdaderamente, ¿verdad? Entonces, la conclusión es demasiado lógica, ¿verdad? No hace falta hablar demasiado ni hacer mucha exégesis para darse cuenta que entonces estos dioses eran de estos pueblos que aún habitaban Israel. Entonces, la sensación que se tiene es que la expulsión no será tan perfecta como se anuncia. Entonces, la expulsión no fue verdaderamente así tal cual como nosotros encontramos en la Biblia. Es por eso que nosotros hablamos siempre de los géneros literarios en la Biblia. Es por eso que nosotros tenemos que entender bien cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces, lo que se nos escribe aquí es un género literario que siempre subraya, pero muy excesivamente, ¿verdad?, ante ciertos peligros que ellos ven venir, ellos entonces acentúan ciertos elementos para que verdaderamente no suceda con el pueblo de Israel esto que ellos están viendo venir. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y así seguimos reflexionando, queridos amigos, en nuestro programa Ñande Yarañe, el curso bíblico de todos los días, con que estamos compartiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Compartimos ahora el libro del Éxodo, capítulo 23, y estamos desde el versículo 24-26. Aquí hay un problema, digamos de esta manera, o una insistencia del autor sagrado sobre la cuestión de la idolatría. No te postrarás delante de sus dioses, ni los servirás, no imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, en el bloque anterior, ¿por qué el autor sagrado está tan preocupado? Si decía que el ángel del Señor, o Dios mismo que hubo expulsado a todos estos pueblos, y cómo pico ahora vos te vas a contaminar con estos dioses de estos pueblos si ellos ya no están conviviendo contigo, si solamente vos estás aquí. Y en realidad nos da la impresión de que esto no era así, ¿verdad? Por eso explicábamos lo de los géneros literarios. Siempre la palabra de Dios o exagera y mima ante hoy, ¿verdad? Pero ¿por qué exagera un poco? Y justamente exagera en sus expresiones como dándote a entender la importancia de lo que te está diciendo, lo grande de lo que te está diciendo, para que tomes, ¿verdad?, una cosa shapimi, una cosa que no tiene importancia. No, es demasiado importante, por eso te hablo así, grandilocuente, un elemento esencial que uno tiene que entenderlo, ¿verdad?, para poder vivirlo. Y fíjense que justamente más adelante dice luego, cambia otra vez, ¿verdad?, es como una contradicción. Si el ángel del Señor es el que va a expulsar a todos estos pueblos, ¿verdad?, dice, pero no los expulsaré, dice, en un solo año. Vea, o cambia paite llegó, no los expulsaré en un solo año. No sea que el país se convierta en un desierto y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo. Habemos en de allí, viste que va buscando entonces. ¿Por qué entonces están estos pueblos aquí? Porque yo me doy cuenta que estos pueblos entonces no es que fueron expulsados todos. Incluso estoy bajo el peligro de que estos pueblos tengan, en esta convivencia con ellos, tengan influencia sobre mi pueblo y yo también vaya detrás de sus dioses. Es la influencia entonces idolátrica. Ay. Y entonces abre de nuevo el paraguas, ¿verdad?, y le dice, no los expulsaré en un solo año. No sea que el país se convierta, ahora este sería el motivo, ¿verdad? ¿Por qué no los expulsará de una sola vez? Se convierta en un desierto
y las bestias salvajes, dice, se multipliquen en perjuicio tuyo. Y entonces está encontrando la razón del porqué de las cosas. Y bueno, sigamos un poco reflexionando y mirando aquí desde nuestra reflexión. La sensación que se tiene, por lo tanto, es que la expulsión no será tan perfecta como se anuncia. De hecho, la experiencia histórica, atención, la experiencia histórica, y hay muchos libros que desde la arqueología y desde la historia nos van demostrando que estos pueblos verdaderamente coexistían con Israel posteriormente, a pesar de que la Biblia, sobre todo el libro de Josué, nos presenta después que ellos van entrando, van poniendo a todos estos pueblos al anatema, es decir, la destrucción total, donde ellos hacen desaparecer todo y solamente queda el pueblo de Israel. Parece que eso nunca existió, ¿verdad? O sea, no era esta la preocupación verdadera cuando el autor sagrado te está escribiendo y diciendo que hay que expulsarlos totalmente, sino que más bien se está refiriendo a este aspecto que justamente le interesa y que nosotros ahora estamos hablando, del cual nosotros estamos reflexionando, que es la cuestión idolátrica. A ellos les interesaba, entre comillas digo, que estos pueblos sean expulsados para que ellos no dejen su influencia religiosa de sus dioses sobre el pueblo de Israel. Hago de nuevo un paréntesis y les vuelvo a recordar aquel elemento fundamental, fontal, ¿verdad?, desde donde se está escribiendo la Biblia, que era justamente el exilio. En su reflexión, en el exilio ellos descubren y dicen, si nosotros fuimos al exilio es porque nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Y cuál es el verdadero pecado contra Dios? El pecado de la idolatría, es decir, dejarse influenciar por otros dioses, tener a otros dioses como elementos fundamentales dentro de su religión. Y por lo tanto, ellos al reflexionar y al decir nosotros nos hemos desviado de nuestra religión, le hemos dejado de lado a Dios y por lo tanto y por eso nosotros fuimos al exilio. Ahora, para prevenir, ellos marcan, subrayan, insisten, marcan con la tinta, ¿verdad? Derraman tinta sobre esto como diciendo, no hagan así, hay que expulsar a estos pueblos, no se dejen influenciar por estos dioses, no se dejen influenciar por los dioses de los otros pueblos, hay que mandarlos al anatema. Ese es el lenguaje, ¿verdad? Es la terminología que utiliza nuestra Biblia, pero tenés que mirar entonces el trasfondo. El trasfondo es que ellos fueron al exilio y ellos consideran que fueron al exilio porque fueron infieles a Dios. ¿Por qué insiste tanto, decíamos hace rato, sobre la fidelidad, ¿verdad? Porque eso es lo que les pide. Ustedes tienen que ser fieles verdaderamente a Dios, tienen que ser fieles a estos códigos, a estos mandamientos que yo les estoy dando. Y por eso carga la tinta y le vuelve a decir, no te postrarás delante de sus dioses, ni los servirás, no imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas, sus altares. Bueno, sigamos un poquitito mirando más esta apasionante manera, ¿verdad?, de escribir el autor sagrado y preocuparse de su pueblo. La narración entonces de la conquista, según Josué, Josué capítulo 1, fue incompleta y fragmentaria y no coincide con la narración que ofrece el libro de Josué, mucho más legendaria y épica. Ya llegaremos también después al libro de Josué, es el sexto libro, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en el segundo libro, pero vamos a llegar también a mirar, y es interesante cómo Josué también te habla de lo mismo, porque es la conquista de la tierra. Y al conquistar la tierra, lo primero que tenemos que hacer, según el libro de Josué, justamente les dice que tienen que exterminar todos los pueblos, expulsar, ahí está, expulsar a todos los pueblos, pero con esta preocupación. Expulsar a todos los pueblos significa después no dejarse contaminar con los dioses de estos pueblos. Y bueno, así entonces estamos reflexionando sobre este capítulo apasionante de la Biblia. Estamos en Éxodo 23, del versículo 20 al 33. Y volvemos con más ñan de Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñan de Yara Ñe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y volvemos con Ñande Yarañé, queridos amigos, reflexionando sobre la palabra de Dios. Ahora miremos un poco, porque el Señor aquí les promete a ellos, ¿verdad? En estos versículos, ustedes servirán al Señor su Dios. Y Él dice, bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará, ni será estéril. Colmaré el número de tus días. Yo sembraré el terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos, etc. Continúa. Veamos un poco esta petición, ¿verdad? De Dios. Se expresa a través de 4 elementos que tenemos que tener en consideración. Y estos 4, ¿se acuerdan? Dentro de la cabalística numérica, bíblica, nosotros tenemos que entender que el número 4 quiere decir totalidad. Norte, sur, este, oeste son los 4 puntos cardinales y se está refiriendo a esto, al norte, al sur, al este y al oeste. Por lo tanto, esta es la totalidad. Cuando nosotros decimos van a venir o vinieron personas del norte, del sur, del este y el oeste, vinieron de todas partes, es decir, la totalidad.
se ha completado la totalidad, todas las personas vinieron. Entonces, aquí también con estos 4 elementos que promete Dios, se está simbolizando la totalidad de la necesidad del pueblo. Si Dios va a dar y va a ofrecer estos 4 elementos, estas 4 riquezas al pueblo, quiere decir que está ofreciendo la totalidad de los beneficios que Dios puede ofrecer al pueblo. El primero, ¿cuál es? Que Dios proveerá de los alimentos, comida y bebida. Gana de Tébora y la ñan de Yara ofrecer su bebida. Le dice bien, Él bendecirá, dice, tu pan y tu agua, comida y bebida. Bendecirá tu pan y tu agua. Justamente son los elementos por los cuales habían clamado. Ellos clamaban en el desierto por el pan, por el agua. Y había contestado con el maná y con el agua de la roca. El maná y el agua de la roca es la forma como Dios contesta, como Dios responde a este clamor, a esta necesidad, porque el pueblo dice que en un momento, y Boshima se pone furioso, nos pone, dice, aquí en el desierto y nosotros estamos padeciendo hambre, estamos padeciendo sed. Era mejor que nos hubiésemos quedado allá en Egipto, etc. Era mejor vivir como esclavos. Bueno, esto es lo que se nos presenta. Pero sin embargo, el Señor promete comida y promete bebida. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? A través del maná. El maná, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Y después, por otra parte, el agua que sale de la roca. Moisés que golpea la roca, ¿verdad? Y es como Dios le ofrece al pueblo también la bebida. Elementos que justamente el pueblo había clamado, y es de esta forma como Dios les responde. Ahora, el segundo elemento que Dios promete y que Dios da es que Él protegerá a Israel de las enfermedades. Yo, dice, les voy a proteger de sus enfermedades. Yo apartaré de ti las enfermedades. Entonces, ya se había dicho también esto en el capítulo 15, 26, donde se mencionan las enfermedades enviadas a los egipcios, en clara alusión a las plagas. Ahora la expresión es más contundente, ¿verdad? El verbo sur, que significa erradicar, poner lejos, e indica que nada causará enfermedad entre el pueblo. Nada causará enfermedad entre el pueblo. O sea, porque yo estoy, ¿verdad?, con ustedes. Ahí en el momento, en el 15, 26, justamente nos hablaba un poco de esta realidad. Cuando se necesita la presencia de Dios y Dios les responde. ¿Cómo nos dice esta parte? Tiemblen los pueblos al oír la noticia, los habitantes de Filistea se estremecen, cunde el pánico entre los jefes de Edom, un temblor sacude a los príncipes de Moab, desfallecen todos los habitantes de Canaán, el pánico y el terror los invaden, la fuerza de tu brazo los deja petrificados, hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Esto entonces es la presencia, ¿verdad?, de Dios que no los abandona. Es la presencia de Dios entonces que nos está diciendo que Dios está a su lado. Nadie debe tener miedo porque Dios te acompaña. Y así entonces se menciona la enfermedad enviada a los egipcios en clara alusión también a las plagas. La expresión shur, decíamos, que significa erradicar. Yo voy a erradicar la enfermedad de en medio de ti. El tercer elemento nos habla de la fertilidad de las mujeres. Este es otro elemento muy importante, ¿verdad? La fertilidad. Se anuncia que ninguna mujer perderá su embarazo ni habrá estériles entre las mujeres de Israel. La fertilidad, recuerden que es signo también de bendición de Dios. Si vos no tenías hijos y eras estéril, Juan de Can y Rayo, hay algo. Incluso te dicen que has pecado. ¿Cuál es tu pecado? Ana, ¿se acuerdan que llora ante el Señor? Le pide, por favor, quiero un hijo. No puedo ser estéril porque yo capaz de Entonces, esto es signo de bendición de Dios. De manera que si existe ausencia de hijos, esto causaba un gran mal en la vida de la mujer, de esa mujer que era estéril.
la cual pasaba a ser objeto de especulaciones sobre las causas por las cuales Dios no la bendecía. Es decir, si vos no tenés hijos, quiere decir que Dios no te bendice. Pero ustedes saben que esto también psicológicamente es algo muy natural y sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Las mujeres nos pueden explicar mejor y sobre todo aquellas mujeres que no tienen hijos, ¿verdad? No solamente por la esterilidad, sino que hay también algunas mujeres, ¿verdad?, que no tienen hijos de por sí, ¿verdad? No por una esterilidad, sino que por una opción. Pero en el fondo, después siempre les surge, ¿verdad? Naturalmente les surge ese deseo de maternidad. Es muy fuerte entonces, ¿verdad? Queridos hermanos, queridos amigos, este deseo de la maternidad. Conversen con cualquiera de las mujeres y se los van a decir, ¿verdad? Es nuestra naturaleza entonces, ¿verdad? Llega esa época en la cual, ¿verdad?, uno tiende, ¿verdad? Es la tendencia. Y en la mujer es esa tendencia, ese deseo de ser madre. Imagínense entonces aquí. Entonces esa es la bendición y este es el tercer elemento, la fertilidad de sus mujeres. De manera que la ausencia causaba un gran mal en las mujeres. Ahora, si Dios no la bendecía, esto creaba un clima adverso sobre la persona, pero también prolongaba su maldición sobre el esposo a quien no le daba los hijos esperados. Bueno, seguiremos conversando de los otros elementos que nos va presentando aquí el autor sagrado en este pasaje. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Estamos volviendo con Ñande Yarañe. Y en este segmento, ¿qué hace la iglesia
como hemos compartido ya ayer, hoy continuamos con la licenciada Miriam Graciela Samaniego. Ellos tienen una hermandad. Ayer hemos hablado un poco del padre Julio César Duarte Ortellado. Pero queremos saber más porque hay una hermandad especialmente que nos animan, ¿verdad?, para que podamos dentro de poco, dentro de nuestra iglesia paraguaya, tener otro santo. De por sí ya es un santo sacerdote, ¿verdad?, pero estamos haciendo todos los procesos necesarios, el camino necesario para que llegue también a la oficialidad dentro de la iglesia. Y esto significa también madurez dentro de nuestro camino eclesial. Entonces, licenciada Miriam, si podemos conocer un poco en qué consiste la hermandad, cómo comienza, quiénes son los actuales que están dirigiendo, la gente que nos está viendo a través de Ñan de Yarañe, cómo puede también unirse, cómo podemos hacer, cómo podemos difundir, ¿verdad?, esta devoción tan importante al ahora siervo de Dios Padre, Julio César Duarte Ortellado. La hermandad es un grupo de laicos comprometidos con esta causa que entra dentro de ella de una manera voluntaria para trabajar por la beatificación y canonización de este santo varón. Surgió hace muchísimo tiempo, pero solamente a partir, digamos que hace 18 años, en el 2010, le voy a citar al licenciado Santiago Caballero, que es uno de los responsables justamente de la causa. Él llegó hasta Ubicuí y contó a la feligresía justamente en una misa, al término de una misa en los avisos parroquiales, cuenta que existe una causa para la beatificación del padre Julio César Duarte Ortellado. ¿Y por qué en Ubicuí? ¿Por qué en Ubicuí? Porque justamente allí en el templo parroquial descansan sus restos mortales. Ahí está él. Y entonces él procura formar precisamente un grupo de personas para apoyar esta causa. ¿Y cuál es el trabajo, el objetivo principal de los laicos que se comprometen con esta causa? Y es precisamente la difusión de la vida y las obras del padre Julio. El trabajo principal es ese. ¿Y cómo nos estamos manejando hoy en día? Tenemos una organización, una coordinación central en el Obispado de Carapeguá. Estamos trabajando conjuntamente apoyando las gestiones directas del señor obispo de Carapeguá. Nosotros somos su brazo, digamos, de servicio para lo que él decida. Porque quien decide y quien organiza los grupos de trabajo, todo lo hace el obispo. Hubo un stand-by bastante largo porque no teníamos obispo por mucho tiempo. Estaba cesante esa cabeza en el Obispado de Carapeguá. Pero desde hace poco, justamente, tuvimos nosotros la gracia de que el obispo Celestino Ocampo fuera nombrado, y a partir de ahí, de su nombramiento, la causa está de vuelta, digamos, con nuevos vigores. Y trabajamos haciendo, hay una forma de trabajo que es una misa que se hace todos los cuatro de cada mes. ¿Y por qué esa fecha? Porque un 4 de julio de 1943, nuestro querido padre Julio se encuentra en un abrazo con el Señor. 37 años nomás tenía cuando falleció. Y en esa recordación
nuestro obispo dispone que cada 4 de cada mes se celebre una misa justamente para pedir que nuestro país Julio sea santo. Una de las cosas que se hace. Otra, nos reunimos una vez a la semana tratando de seguir los pasos de este santo varón, adorando la Eucaristía. En todo se está propagando muchísimo todo esto en todas las parroquias de la diócesis. También trabajamos ocupándonos de la gente más necesitada. En Ubicuí hay un comedor que en un tiempo estuvo floreciente y como todas las cosas como estas cuesta mucho mantener, estuvo cerrado, pero en este momento las personas que están nuevamente trabajando, dándole un nuevo brío al comedor, están procurando de vuelta reunir fondos para que aquello funcione. Tenemos también programas de radio para difundir la vida del Padre Julio. Tenemos programas de radio en las radios de Ubicuí, de Muyapeu, de Cucuyo, creo, Carapeguá, y otras emisoras que tienen una hora de programación diariamente para difundir la vida del Padre Julio. Y estos espacios que de repente nos brindan, que nos parece una oportunidad genial para poder hacer conocer lo que estamos haciendo. Y quiero decir que tenemos un boletín que se llama País Julio Recobe. Este boletín es precisamente, lo utilizamos para difundir las obras de él y por otro lado difundir también las obras que se hacen con relación a la hermandad a favor de la causa de beatificación del Padre Julio. También sirve para tener ahí los contactos para la gente que quiere colaborar con la causa, ya sea para de manera difundir las obras de él y su vida, así también como colaborar de una manera, porque todos los emprendimientos tienen sus gastos. Entonces tenemos una caja de ahorro en el banco familiar, en donde la gente que quiera de repente aportar puede hacerlo. Y los números de repente para contactar, el del señor Santiago Caballero es el 0984 443 447. Todos los que se encuentran en Asunción pueden hacerlo con él. El padre Osmar Fleitas es el 0981 147 270. Otro número también es del padre Osmar López de Paraguarí, es el 0971 336 058. Tenemos también el del licenciado Audelio Cardoso, que él es el coordinador de la causa, el coordinador diocesano, es el 0974 929 094. Y el número de quien les habla es el 0982 109 140. La gente de Muyapeu que nos está escuchando pueden hacerlo con la señora Eladia Ayala. Ella es coordinadora de Muyapeu y su número es el 0982 208 485. También trabaja en la causa
muy fervientemente la hermana Claudelina Piñanes. Tenemos un número 0985-933-238. Y así, en cada lugar donde estamos hay alguien responsable de la causa. Tenemos la hermandad constituida en Buyapeú, en María Antonia, en Quequegó. En Quequegó muchísimas hermandades se han constituido gracias al trabajo de la hermana justamente Claudelina Piñanes y también de las hermanitas de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Franciscana que están en Ubicuí. Y gracias al Colegio Niño Jesús también, con quienes estamos trabajando y procurando que la causa del Padre Julio realmente llegue a feliz término, que es lo que nosotros queremos, verle a él con el honor de los altares. Muy bien, entonces le agradecemos aquí a la licenciada Miriam Graciela Samaniego, que ha venido gentilmente desde la hermandad que están ellos promoviendo la causa de canonización, de beatificación primeramente, ciertamente del Padre Julio César Duarte Hortellado, nacido en el año 1906. Entonces nuestra iglesia paraguaya de esta manera también está mostrando esta madurez en su camino espiritual. Y cada uno de nosotros estamos llamados ciertamente también a la santidad. Y así nos animamos todos para ser no solamente los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, sino que todo laico. Le tenemos así entonces en este camino tan importante al Padre Julio César Duarte. Vamos a invocar también su protección. Si quieren contactarse con todos estos números que nos ha dejado la licenciada Miriam, esto nos ayudará muchísimo, ¿verdad? Para hacer también la difusión en todo nuestro Paraguay, en todas las diócesis, que interceda por el pueblo, que interceda por la gente, ya que él ha trabajado mucho a nivel social, y también que interceda mucho por nuestros sacerdotes y por nuestra iglesia. Y así nos vamos despidiendo en el día de hoy, agradeciendo de este segmento que hace la iglesia. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y seguimos con Ñande Yarañe en este bloque en que estamos hablando sobre los 4 elementos muy importantes, ¿verdad?, que Dios promete a su pueblo. Por una parte, primero le dice que después de que uno sirva al Señor, Él bendecirá su pan y su agua. Luego les apartará de las enfermedades. El tercero dice que ninguna mujer abortará ni será estéril. Y luego colmaré los días, ¿verdad? Colmaré el número de tus días. Ese es el tercer elemento. Por lo tanto, las promesas se cierran en el anuncio de la vida prolongada. El ideal de la antigüedad era vivir una larga vida. Esta es la otra promesa de parte de Dios. Conocer a sus nietos, conocer a sus bisnietos. Estos serían quienes al morir perpetuarían el nombre y mantendrían viva, ¿verdad?, a la familia. Es la prolongación de la familia en la descendencia. Morir de forma prematura era también una maldición de tal magnitud que ayuda a entender la seriedad de aquellas circunstancias concretas en las cuales se deseaba morir. Entonces, fíjense, la vida era muy importante y esta vida que se prolonga a través de la descendencia. E incluso nos dice el autor sagrado que el hecho de morir prematuramente, es decir, sin dejar la prole, sin dejar las generaciones, esto es como una maldición. Y la bendición máxima es que uno pueda ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, es decir, prolongar la vida. Es la bendición de parte de Dios. Y bueno, al finalizar esta serie, vemos que se han agrupado alimentos, salud, fertilidad y una vida prolongada. Las bendiciones de Dios. Alimento, salud, fertilidad y vida prolongada. Todo lo que un israelita podía esperar para sí y los suyos se encuentra entonces en este texto. Aquí nosotros hemos encontrado entonces lo elemental y lo esencial. Yakaru y mi, alimento. Después por segunda parte tenemos la salud. Jacoboná, Dañanderasí. Entonces una bendición de parte de Dios. El tercero, el tener hijos, es decir, la familia. Fíjense cómo ellos entonces cuidan mucho el aspecto, ¿verdad?, de la familia. Y bueno, y la otra serie es justamente que ellos prolongan la vida. Cuando uno vive en felicidad, recibe esta bendición de parte de Dios. Porque no es que venimos aquí a este mundo para ser infelices, no somos llamados por Dios para vivir en la infelicidad, sino que estamos llamados por Dios para poner a full todas estas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y esto lo notamos entonces en la prolongación de nuestra propia vida, porque somos felices. Ahora, los versículos 27 al 30 nos hablan también, ¿verdad?, siempre de la acción de Dios, porque es Dios el que le está hablando a Moisés, es Dios el que le está diciendo su accionar, lo que Él hará. Yo sembraré, dice ahora, terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos que encuentres a tu paso, y haré que todos tus enemigos te vuelvan la espalda. Haré cundir el pánico delante de ti, y Él pondrá en fuga delante de ti al jibita, al cananeo, al hitita. Pero no los expulsaré en un solo año, no sea que el país se convierta en un desierto y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo.
los expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Hasta ahí entonces tenemos del 27 al 30. Miremos algunos de estos elementos. Primero, Israel no tendrá que luchar por conquistar la tierra, pues los pueblos ya huirán delante de Israel, ¿verdad? No es claro por qué se menciona a la avispa como el insecto que expulsará a los pueblos. Esta pregunta es muy antigua y hubo quienes la entendieron como lepra. De cualquier manera, es clara, ¿verdad?, la intención del texto. Israel no tendrá que esforzarse para poseer la tierra, porque Dios utilizará todos los recursos a fin de facilitarle la instalación. Es decir, Dios es el que va a actuar, y va a actuar de alguna manera para que el pueblo pueda entrar a poseer su tierra. Y por eso te habla, tal vez sean de elementos, ¿verdad?, naturales que se anteponen y hacen que los enemigos vayan saliendo, vayan corriendo. Es como decir, cataclismos naturales que los hacen correr y hace entonces que ese pueblo ya no quede en ese lugar, sino que este pueblo, ¿verdad?, vaya saliendo del lugar donde después Israel vendría a ocupar. Israel, por lo tanto, no tendrá que esforzarse para poseer la tierra, porque Dios utilizará todos sus recursos a fin de facilitarle la instalación, es decir, para que ellos tomen posesión de la tierra. A continuación también se mencionan 3 pueblos en representación de los 6 que son nombrados, cosa que tampoco tiene una explicación, ¿verdad?, porque solamente estos 3 pueblos. Distintas versiones modifican el número. El libro de los 70, por ejemplo, agregan ellos amorreos y presentan 4 pueblos. El Pentateuco samaritano menciona a 6 pueblos, como ya hemos leído en el capítulo 23. Ahí nosotros hemos leído 6 pueblos y ahora de repente leemos solamente 3. Y mi ángel irá delante de ti, dice, y te introducirá en el país de los amorreos. Aquí ya decía que era Dios mismo. En el país de los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, givitas, jebuseos, 6. Y aquí, sin embargo, vuelve a hablarte solamente de 3. Cundiré el pánico delante de ti, ante el jivita, el cananeo y el hitita. Y los demás pueblos, ¿dónde quedaron? Los otros 3. Bueno, hay modificaciones y hay versiones diferentes en este caso, ¿verdad? Bueno, la observación de que no serán expulsados de una vez, dice que no será de una sola vez. En etapas lo va a hacer, poco a poco. Parece acercar el texto a la verdad histórica, porque en la verdad histórica, como vemos, no es que fueron expulsados todos de una vez y la tierra quedó vacía. Y aquí entonces nos está poniendo como el deseo de acercarnos cuál fue la verdad histórica, cómo fue verdaderamente. Aunque la explicación que se dé para ello es algo artificial, ¿verdad? El problema no son los animales salvajes, sino la efectiva toma de posesión de una tierra donde hay legítimos pobladores, claro. Aquí te dice, para que no quede vacía la tierra y los animales salvajes y después vengan y te coman todo, ¿verdad? No, eso es un poco artificial, es solamente para dar un argumento. Pero la realidad es que esos pueblos estaban ahí y no se iban, y tenían que pelear y luchar si es que querían expulsar a esos pueblos, ¿verdad? Y no era fácil. Desde el punto de vista militar y geopolítico, es impensable invadir, conquistar y sostener la conquista a partir de un pueblo tan pequeño y sin entrenamiento para la guerra. Es decir, Israel no estaba preparado para ninguna guerra y para ir a conquistar y luchar militarmente contra estos pueblos. Y así concluimos por el día de hoy nuestro programa. Les invitamos, mañana tenemos Ñande Yarañe, la síntesis de todo lo que hemos reflexionado en esta semana. Y el domingo, sobre todo, Ñande Yarañe dominical, la reflexión sobre las 3 lecturas del domingo. Y ahora les imparto mi bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por